Buenas tardes, soy María Cuña del segundo A de ensamblaje vespertino. El día de hoy yo voy a hablar sobre el tema de computación en la nube. Computación en la nube es una máquina completamente virtual, la cual adquirimos sin necesidad de estar teniendo un computador físico. Esta de aquí tiene tres plataformas: plataforma pública, plataforma privada y plataforma híbrida. La plataforma pública es la que nos da el almacenamiento completamente gratis, sin necesidad de cobro alguno. La plataforma privada es la que nos mantiene los archivos, algunos de los archivos eh, privados y otros públicos. La híbrida es la que se compone de las dos. Algunos archivos son públicos y otros son privados. Ya, podemos ver que esta tiene proveedores de servicios, como por ejemplo IaaS, SaaS y PaaS. SaaS es un software de servicio. IaaS es una infraestructura de servicio y PaaS es una plataforma de servicio. Estos tres son modos de servicio. Características de computación en la nube. Computación en la nube se caracteriza por tener disponibilidad, que está activo todo el tiempo, por tener independencia, por tener accesibilidad, por no contaminar el ambiente, ya que no adquirimos una computadora física, sino una computadora completamente virtual. Reducción de costos, como ya dije anteriormente, no tenemos que comprar una computadora física y llevarla a todos lados para obtener una que se puede manejar de la misma manera que una computadora física. Esta nos ayuda en las videollamadas, en investigaciones, en proyectos, a las empresas, tanto como públicas como privadas, adquieren esta porque es de un manejo súper rápido y de la cual se puede realizar aplicaciones, tanto empresariales como para entretenimiento. No, no se paga por lo que no se usa. Por eso este es un servicio que requiere de un costo a medida del almacenamiento que usted vaya a utilizar. Se adapta a todos los sistemas operativos de la computadora, tanto física como virtual. Tiene nubes libres, como por ejemplo en Google Drive, usted adquiere un almacenamiento solo con tener su Gmail. Es súper económico y gratuito. A continuación les presentaré una pantalla de Google Drive para que ustedes vean que se puede almacenar en carpetas sin necesidad de algún costo. Las carpetas están divididas por temas, por materias, y algunos tienen ya las grabaciones de Meet. Esta es mi Google Drive. Espero les haya gustado este video y hayan entendido mejor sobre computación en la nube. Mi nombre es Daniel Angulo y me tocó sobre la materia de sistemas digitales. Yo les voy a hablar sobre el tema de operaciones matemáticas en punto fijo. En este tipo de formato de números binarios se puede representar por varios campos, como puede ser operaciones en punto fijo sin signo y operaciones en punto fijo con signo. Operaciones en punto fijo sin signo abarcan lo que es suma, resta, multiplicación y división binaria. En este caso, precisamente, les voy a hablar sobre suma y resta binaria. Veamos un ejemplo de suma binaria.
Aquí tenemos que las reglas básicas son 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1 y 1 más 0 es 1. Y aquí viene la excepción del caso, que donde nos dice que 1 más 1 es 0 en la suma, pero llevamos 1 en el acarreo. Vamos al ejemplo, donde tenemos los números 1, 1 más 0, 1. Quedaría de la siguiente manera. 1 más 1, viendo en la tabla de reglas básicas, nos dice que es 0 en la suma y 1 en el acarreo. Aquí volvemos a tener 1 más 1, así que ponemos 0 en la suma y 1 en el acarreo. Este 1 lo bajamos directamente porque no hay más números con que sumar. Entonces nos quedaría 1, 0, 0, el resultado de la suma. Ahora veamos un ejemplo de resta binaria. La resta binaria nos dice que las reglas básicas son 0 menos 0 es 0. Y aquí viene la sección de la regla donde dice que 1, 0 es 1, 0 menos 1 es igual a 1. Este acarreo es negativo. 1 menos 0 es igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 0. Entonces veamos. Nos dice que tenemos que restar 1 menos 1. Yendo aquí en las reglas básicas nos da 0 en la suma. Ponemos el 0. 0 menos 1, este 0 no nos alcanza para restar con el 1. Entonces le tenemos que prestar a la siguiente fila a la izquierda. Entonces, este 1 le presta un 1 al 0. Y este número se convertiría en 1, 0, menos 1. Y aquí vemos la segunda regla básica, donde nos dice que 1, 0, menos 1 es igual a 1. Y este 1 de aquí dejó de ser 1 y se convirtió en 0 porque le prestó al 0 de aquí al lado. Entonces, 0 menos 0 nos dice la regla básica que es 0. Y ese sería el resultado de esta resta. Ahora veamos ejemplos de operaciones en puntos fijos con signo. Son complemento a 1 y complemento a 2. Vamos a ver un ejemplo de complemento a 1. El complemento a 1 se halla cambiando todos los ceros por 1 y todos los 1 por 0. También el bit más significativo representa el signo. Si es 0 es positivo y si es 1 es negativo. Un ejemplo dice, obtener el número menos 10 en decimal en número binario con el complemento a 1. Transformamos ese número 10 en decimal, lo transformamos a un número binario de 8 bits. Para comprobar que es 10, vemos que el primer 1 está en la segunda casilla, que vendría a valer 2, y el segundo 1 está en la cuarta posición, que valdría 8. Entonces 8 más 2 nos da 10. Dice que se haya cambiando todos los ceros por 1 y todos los 1 por 0. Entonces vemos, aquí vemos 4 ceros, y esos 4 ceros los cambiamos. 1, 1, 1, 1. Y así mismo haríamos con los otros. 1 lo cambiamos a 0, 0 lo cambiamos a 1, 1 a 0 y 0 a 1. Y este vendría a ser el valor de menos 10 en binario. Dice que el bit más significativo representa el signo. En este caso, el 1 es el bit más significativo porque, ¿cómo sabemos que es el bit más significativo? Porque el bit más significativo es el que se encuentra más hacia la izquierda del número. Entonces el 1 representa el signo negativo. Y tenemos que es menos 10, complemento a 1. Ahora veamos un ejemplo de complemento a 2. Dice que de derecha a izquierda buscar el primer 1 y mantenerlo. A partir de ahí los demás cambian. Los demás cambian 1 por 0 y 0 por 1. Aquí también el bit más significativo representa el signo. Veamos un ejemplo. Dice obtener el número menos 25 en decimal en número binario con complemento a 2. Entonces transformamos ese menos 25 en decimal, lo transformamos en un número binario de 8 bits. Vemos que el primer 1 está en la primera casilla y ese valdría 1. El segundo 1 está en la cuarta casilla, ese valdría 8. Y el tercer 1 está en la quinta casilla, que valdría 16. Entonces 16 más 8 más 1 nos da 25. Vemos lo que dice la regla, de derecha a izquierda buscar el primer 1. Vemos el primer a 1 y dice mantenerlo. Entonces ese 1 lo bajamos, aquí vemos, el primer 1 lo bajamos. A partir de ahí cambiar todo. A partir de ahí los demás cambian 1 por 0 y 0 por 1. Entonces 0,
lo cambiamos a 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 con el 1. Y ese vendría a ser el número binario, el menos 25. También vemos que el bit más significativo es negativo porque es 1. Este 1 es el bit más significativo y como es 1 quedaría en negativo. Y eso es todo por este tema. Gracias. Buenas tardes, compañeros, estimados docentes. Hoy les voy a hablar sobre lo que es circuito en serie y circuito en paralelo. En un circuito en serie solo existe un camino para la corriente, o sea que va desde la fuente y pasa por todos los elementos hasta llegar a la fuente, nuevamente a la fuente, ¿no? Ya, o sea que fluye a través de todos sus elementos. En cambio, para un circuito en paralelo, todos los terminales de entrada de sus componentes están conectados entre sí, tanto los componentes de entrada como los componentes de salida. Aquí tengo lo que es un circuito en serie, ya con 5 resistencias, ya en una fuente de 120 voltios. Me pide calcular lo que es la intensidad de la corriente. En un circuito en serie, para sacar lo que es la resistencia total, todo lo que son las resistencias se las suma. O sea, que sería, usamos esta fórmula que dice resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más, o sea, sucesivamente todas las resistencias que tengamos. O sea, pero como vamos allá, sería resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4 más resistencia 5. Tenemos 5 resistencias, sería resistencia total es igual a 10, que es la 1 más 5 más 2 más 8 más 15. ¿Ya? Esto me da un valor de resistencia total de 40 ohmios. Este es el valor de la resistencia total para todo el circuito. ¿Ya? Entonces, pero como lo que me está pidiendo es calcular la intensidad de la corriente, voy a usar esta fórmula que me dice voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad, pero como voy allá lo que es la intensidad, sería intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Ya? Porque la resistencia está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Y como voy a reemplazar el voltaje que me pide es 120 voltios sobre la resistencia. En este caso sería 40 ohmios, que es lo que me dio la resistencia total. Al dividir eso me da prácticamente 3. Y como la intensidad de la corriente está medida en amperios, sería 3 amperios. Ese es el valor de la intensidad de la corriente para todo el circuito. Aquí tengo otro gráfico que es un circuito en paralelo con 3 resistencias, ¿no es cierto? Me pide allá así mismo la intensidad de la corriente. En este caso tengo 12 voltios. ¿Ya? Entonces, para allá lo que es la resistencia total, tengo que sacar, voy a poner 1 sobre resistencia total, que es igual a 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre resistencia 3. Sería 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1, y me da 2 ohmios, más resistencia 2, 1 sobre resistencia sobre 7 amperios, y más la resistencia 3, que me da 1 sobre 4 amperios. 4 ohmios, perdón. Ya, entonces sería 1 sobre la resistencia total es igual, aquí saco lo que es el máximo común divisor, que sería 28, ya sacando el cálculo, sacando el resultado, me da un valor de 25 arriba. Ya, al invertir, me da un valor de resistencia total es igual a 28 sobre 25. Y esto sería, resistencia total es igual a un valor de 1.12 amperios. Pero lo que me están pidiendo ya es el valor de la intensidad de la corriente, sería, voy a poner acá, 12 voltios, reemplazándolo, ¿no? Y sobre la resistencia 1.12.
que me da un valor de 10.71 amperios. Bueno, esto sería todo prácticamente y bueno, espero que les haya gustado. De todas maneras, sí, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. La materia que me tocó a mí hablar es sistema operativo en Linux. En sistema operativo en Linux sabemos que hay muchos programas, muchos procesadores, muchas instalaciones. Pero ahorita hablaremos de uno solo, el sistema operativo Ubuntu. A continuación daremos pantalla para saber más sobre el tema. En Ubuntu hablaremos y daremos a conocer la historia de Ubuntu, aplicaciones que hay, las ventajas y desventajas que pueden tener dicho programa. Entender todo acerca de Ubuntu comenzaremos por la fecha y el creador. El objetivo es aprender y ayudarnos más sobre el tema, sobre el visualizador gratuito para utilizarlo a su mayor capacidad. La historia de Ubuntu. La historia de Ubuntu damos a saber que todo comenzó aproximadamente el 8 de julio del 2004 por Mark Zuckerberg y la empresa Canonical Ltd. Anunciaron la creación de la distribución Ubuntu, ya que este tuvo una financiación de aproximadamente $10 millones, ya que el proyecto nació de algunos programadores de proyectos Debian. Los componentes necesarios para Ubuntu están compuestos por diversos paquetes de software, ya que la mayoría están distribuidos bajo código abierto y una licencia libre. Este sistema operativo no tiene fines lucrativos, ya que este consigue de manera gratuita y aprovecha las capacidades de los desarrolladores de la comunidad para mejorar sus prestaciones. Los requisitos más importantes para su instalación pueden ser mínimos, ya que tiene que tener un procesador de 86 a 700 MHz, memoria RAM de 512 MB, un disco duro de 5 GB, tarjeta gráfica y un motor capaz de soportar la resolución de 1024 x 768. También tienes que tener un lector DVD o puerto USB y conexión a internet, es lo más útil. También hay otras aplicaciones aparte, ya que Ubuntu es conocido por su facilidad de uso tanto para aplicaciones orientadas para usuario final. Las aplicaciones principales que se incluyen en Ubuntu de la forma predeterminada son navegador Firefox, cliente mensajería Empathy, clientes Thunderbird, reproductor multimedia Totem, grabador de disco Brasero, texto Grady y muchas más. En otras instalaciones hay dos exactas que nos ayudarán también con Ubuntu, que son Wubby y Live USB. Wubby es un instalador libre y oficial de Ubuntu para sistema operativo Windows, cuyo objetivo es permitir a los usuarios que puedan instalar Ubuntu desde un Windows sin formatear o perder información. Live USB es una herramienta que viene de la serie y permite la creación de un Live USB de la distribución, de modo que se puede cargar el sistema a la memoria USB, permitiendo guardar datos y configuraciones en el mismo. En el enfoque del software, daremos a entender que a principios del 2009, los ingenieros y diseñadores Canonical se dan cuenta que la gestión de paquetes de instalación de aplicaciones es demasiado fragmentada y hasta compleja. Por ende, se aplica la creación de instalación central para manejo de instalaciones de aplicaciones, ya que el 3 de junio de 2010, Mark Zuckerberg ya anuncia el trabajo en conjunto con Proyecto Linaro y su desarrollo de código abierto para Linux en procesadores en tecnología ARM. A finales de septiembre se da a conocer el lanzamiento Ubuntu 10.10, que es la versión que incluirá la mejor y más estable soporte para procesadores ARM. También podemos ver otras versiones, ya que en su última versión Ubuntu soporta oficialmente las dos arquitecturas de hardware en computadoras personales y servidores de 32 bits y 64 bits, sin ser extraoficiales. Ubuntu ha sido portado a más arquitecturas ARM, PowerPC, Spark y a64, ya que a partir de la versión 9.0
04 se empezó a ofrecer soporte extraoficial para procesadores ARM comúnmente usados en dispositivos móviles. Las características principales de Ubuntu, ya que es un sistema operativo que está basado en la distribución Debian, las actualizaciones se liberan cada 6 meses. Además, estas actualizaciones son mantenidas durante 18 meses luego de su lanzamiento. Las nomenclaturas de las versiones se basan en el año y mes de emisión. Ejemplo, 4.10 es 1 de octubre de 2004. Existen dos tipos de distribuciones Ubuntu: Ubuntu Desktop para equipos de escritorio y Ubuntu Server, orientados para mercados de servidores. Veremos una de las cosas más importantes, que son sus ventajas y desventajas de Ubuntu. En las ventajas de Ubuntu sabemos que estamos dispuestos a muchas características, ya que es un sistema de software libre que no requiere pago de licencia. Pero también su costo es menor al compararlo con la distribución de Linux, ya que posee una gran documentación y principales foros soportados por la comunidad. También, como hay ventajas, están las desventajas, y una de sus mayores desventajas son su curva de aprendizaje suele ser más lenta que la de CentOS Linux. También, en comparación a CentOS, suele ser más inestable tras actualizaciones en el software. Muchas gracias por ver. Protocolos TCP/IP. El protocolo TCP/IP fue desarrollado por Vinton Cerf y Robert Kahn en el año de 1970. A este proyecto lo llamaron DARPA. El protocolo se convirtió en uno de los más usados en redes en el año de 1983. Si hablamos de la definición de TCP/IP, es un grupo de protocolos que hacen posible la entrega de datos en redes entre equipos informáticos e Internet. Esto tiene dos modelos de red, en el cual son el TCP, que es un protocolo de control de transmisión. Este nos permite acceder a la conexión e intercambiar datos entre dos anfitriones y nos proporciona un traslado seguro de sus datos. Lo que es el IP significa protocolo de Internet, es un conjunto de números exclusivos que reconoce a un dispositivo con la posibilidad de conectarse a Internet, ya sea por medio de un computador, tablet, de celulares o dispositivos inteligentes. Si hablamos de las características del TCP/IP, es que tienen una interconexión universal, es independiente de la tecnología, tiene acuses de recibo punto a punto y los estándares del protocolo de la aplicación. Aparte de eso, tiene lo que es la flexibilidad del sistema, la cual lo hace confiable. Si hablamos también lo que es sus funciones TCP/IP, este protocolo se encarga de establecer la conexión entre los datos, en la cual asegura un intercambio de datos entre ellos. La comunicación asegura entre los dos puntos, ya que cuenta con acuse de recibo independientes de la capa, inferiores básicamente en el TCP, coge un datagrama en el IP y le añade el encapsulado propio y asegura el transporte correcto. Si hablamos de las capas del modelo TCP/IP, tenemos la que es la capa del enlace o acceso a red. Esta es una de las primeras capas del modelo que ofrece el acceso físico a la red, que puede ser en anillo, detallando el modelo en que los datos se enrutan libremente en el tipo de red utilizado. Si hablamos lo que es la capa de red e internet, este nos proporciona un paquete de datos y gestiona las direcciones IP. Básicamente los datagramas son paquetes de datos que constituyen una pequeña información a una red. Capas de transporte.
Este se encarga de transmitir la comunicación de puerto a puerto y a su vez traslada los datos y el enrutamiento para que se conecten a dos equipos. Lo que es la capa de aplicación es la parte principal del protocolo TCP/IP, en el cual se utiliza para la aplicación de red, lo que es Telnet, FTP o SMTP, en el cual se relaciona con las capas anteriores, que es TCP o UP. Las ventajas del modelo TCP/IP es capaz de trabajar sobre una extensa gama de hardware y soporta muchos sistemas operativos. Se lo utiliza como protocolo de comunicación en redes privadas. Otra de sus ventajas es que el TCP/IP es adecuado en las redes empresariales y domésticas. El TCP también es compatible para analizar y monitorear las funciones de red. Si hablamos de las desventajas del modelo TCP/IP, no se diferencian en interfaces ni protocolos y servicios, ya que afecta el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en TCP/IP y en los servidores de red. También puede llegar a ser el más lento en las redes, pero con mayor volumen de tráfico, con una gran cantidad de enrutamiento. La aplicación práctica es cuando se utiliza un navegador para ver sitios web en un computador. Si usted confía en el protocolo de transferencias de hipertexto, lo que es el HTTP, al introducir el URL en un navegador web, en realidad envía un comando HTTP a un servidor web, así solicitando que transmita la página requerida de su ordenador. La función de este protocolo HTTP precisa la acción que debe tomar parte de la comunicación del cliente y servidor en respuesta a varios comandos. En conclusión, el TCP es la base de la comunicación red entre los... Muy buenas tardes, profesores y compañeros. Soy Nick Villao y yo voy a hablar sobre el uso de la metodología de la investigación en la vida cotidiana. Primero, hay que aclarar que la investigación es algo importante para el ser humano, ya que, como por sí mismo dice, metodología de la investigación. Las personas investigamos desde que somos niños o pequeños. Frecuentemente averiguamos sobre algo que nos interesa, o personajes de algún momento histórico, al buscar empleo o algo que nos llame la atención. Aunque el método de usarlo o investigarlo es algo inadecuado, ya que no se sigue un orden o métodos para asegurar que la información y el conocimiento que vamos a obtener sea verídica o confiable. Y al final vamos a terminar creyendo que estamos en lo correcto, a pesar de no haberlo investigado como debe de ser. Ahora, ¿de qué manera el método científico está presente en la vida cotidiana? El método científico en la vida cotidiana tiene su aplicación al servir para encontrar la solución de muchos problemas cotidianos o de la vida diaria. Este método se basa como método científico en la observación, la predicción, la experimentación planificada, las reglas de razonamiento y la comunicación del resultado, ya sea teórico o experimental. Cada vez que alguna persona tiene algún problema, busca una solución o varias, ya en concreta, y cuando esta solución se establece como un principio general que se pueden reproducir, se está aplicando el método científico.
La vida diaria de cada persona está llena de interrupciones y de tal manera todos tenemos el afán de encontrar soluciones concretas que se puedan establecer como principios generales, reproducibles, solucionables. En este caso se describiría como las características de una investigación científica aplicada a sucesos de la vida cotidiana. Aquí vamos a hablar sobre un ejemplo. El fallo en el funcionamiento de una computadora. Observamos que la computadora no trabaja correctamente. El monitor nos muestra mensajes de error. Aquí planteamos la pregunta de la investigación. ¿Qué ocasiona el fallo en la computadora o el error en la computadora? Sacamos nuestra primera hipótesis, que sería un virus invadió a la computadora y provocó este error o este fallo. Entonces, predecimos y analizamos la hipótesis. Si la hipótesis es correcta, entonces un antivirus solucionaría el problema. Experimentamos, ya sea buscando un buen antivirus, y ejecutamos el antivirus para que se solucione el dicho problema. Y aquí observamos que se realiza la prueba, pero no se corrige el error. Hasta el momento, todo lo que se ha realizado es válido. Esto hace tener que volver a iniciar y tratar de encontrar una nueva hipótesis en base a las observaciones ya planteadas, pero tenemos que tener en cuenta que la primera predicción falló. Ya no podemos volver a usar la misma, ya que se comprobó que el problema de la computadora no fue provocado por un virus. Ahora realizamos una segunda hipótesis. Existe probablemente un fallo en el sistema operativo de la PC. Predecimos que reinstalando el sistema operativo esta debería funcionar correctamente. Realizamos otra vez un experimento o prueba buscando el sistema operativo que le corresponde a nuestro equipo o la PC. Reinstalamos y verificamos que sí, efectivamente el sistema operativo de la computadora vuelve a funcionar correctamente y ya no muestra el error que se mostraba al principio. En conclusión, el experimento realizado nos demuestra que la primera hipótesis era errónea al creer que el fallo era provocado por un virus, y que la segunda hipótesis nos verifica que era un fallo en realidad del sistema operativo. Este ejemplo nos confirma que el método aplicado es el método científico, ya que se basó en la observación, la predicción, la experimentación planificada y la comunicación de un resultado, ya sea teórico o experimental. Gracias.